¿Ah? Pero entonces lo que estábamos diciendo es que tenemos producción nacional, ¿no es cierto?, orgánica y tradicional. Tenemos alimentación tradicional y funcional, donde sumamos al alimento tradicional sustancias, tal como decía Freddy, ya de vitaminas, minerales, o podemos entonces también incorporar probióticos. ¿Y qué es lo que eran los probióticos? Aquí, ¿qué es lo que eran los probióticos? ¿Qué son los probióticos? ¿Por qué incorporamos probióticos a un alimento tradicional? Aquellos que promueven la flora. ¿Pero qué es lo que son? ¿Qué es lo que son? ¿Ya? Pero un lactobacilo, ¿qué es lo que es? No, en general, un microorganismo. Son bacterias que en esencia son bacterias benéficas que se incorporan con intencionalidad, como un lactobacilo, como dice su compañera, eso se incorporan con intencionalidad en un alimento. ¿Para qué? Para que cumpla una función específica. Por ejemplo, los lactobacilos que favorecen el tracto digestivo. ¿Ya? Uno repobla su tracto digestivo, entonces para que se equilibre con la flora negativa, ¿ya? Y favorezca el proceso de digestión, favorezca, por ejemplo, el proceso de asimilar los nutrientes incorporados, entonces todo eso. ¿Ya? ¿Y qué son los prebióticos? ¿Qué son los prebióticos? ¿Qué diferencia hay entre probiótico y prebiótico? Prebióticos son los carbohidratos, es el alimento que incorporamos para que estos microorganismos probióticos funcionen, ¿ya? ¿No es cierto? Entonces, aquí hablamos de polisacáridos, en general son azúcares complejos, ¿cierto?, que me ayudan, entonces, y también el hecho mismo de que, por ejemplo, en estos momentos nosotros estamos consumiendo Activia. ¿Por qué Activia? ¿Por qué yogur Activia? Porque dice que ayuda para el tránsito, porque también tiene fibra, aparte de probiótico tiene fibra, y todos los alimentos con fibra ayudan al tracto digestivo, ¿ya? Los beta-glucanos, que también son carbohidratos, ¿no es cierto?, complejos, y los LPS, que son los lipopolisacáridos. O sea, en realidad, ¿qué es lo que se hace? Se está, entonces, suplementando, se está fortaleciendo un alimento tradicional, con todas estas sustancias que cumplen una función benéfica para el pez, ¿ya? Para el organismo. Ahora, eso desde un punto de vista de alimentación. Ahora, desde un punto de vista de la gestión sanitaria que se está haciendo a nivel nacional, quise puntualizar varios temas. ¿Qué es lo que vamos a partir? Tenemos manejo genético de reproductores, ¿ya? Cada vez, o sea, la genética a nivel nacional, ¿ya?, cada vez está más desarrollada en el sentido de manejar el monosexo, en el sentido de manejar individuos cada vez más resistentes a patología. Ese es el objetivo de la genética a nivel nacional, ¿ya? Entonces, ¿y parte con quién? Con los reproductores, con la hembra y el macho maduros sexualmente, que van a originar una nueva población. La alimentación funcional también cumple una gestión sanitaria, claro, porque si estamos sanos, ¿no es cierto?, ya por dentro, obviamente que menor es el proceso y el gasto que involucra un tratamiento ya patológico. ¿Qué hace también como gestión sanitaria a nivel nacional? ¿Qué es lo que se hace? Programas de vigilancia y control. Son dos programas distintos, ¿ya? Uno es vigilar, por ejemplo, ya presencia de marea roja, ya presencia de FAN, de algas nocivas, entonces que satelitalmente se vigila las características del agua para ver si eso puede afectar la salud de los peces y de los moluscos que puedan estar en cultivo. ¿Ya? Vigilancia del medio ambiente, de la calidad del agua. O sea, aquí ahora la industria gasta, ¿no es cierto?, tiene una inversión, ella suma una inversión adicional en estos programas de vigilancia de todos los factores que pueden favorecer una patología, ¿ya? Y luego viene el control, que es lo más caro, ¿no es cierto?, cuando ya la enfermedad está en el sitio y debemos aplicar un tratamiento. Para todas las enfermedades,
las vamos a ver, pues ya nosotros hemos visto, creo que sí, hemos visto 4 patologías ya hemos mencionado. ¿Cuáles serían esas patologías? Dijimos de que cuando manejamos reproductores, ¿ya? Se le hacía la primera gestión sanitaria, y era con el proceso de ¿qué? ¿Se acuerdan de eso? ¿Vimos esa parte o no? ¿Ya? ¿El screening, sí o no? Parece que no, no el screening, ¿sí? Con las enfermedades del BKD, el IPN, el SRS, ¿no? No, parece que no, entonces ya. Bueno, entonces... Tengo una pregunta. Sí, ¿Por qué en gestión sanitaria me desconecté un momento? te conecto. ¿En qué parte de gestión sanitaria vuelve a aparecer la alimentación funcional si ya la tenía en el punto 2? No, 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 pues porque te digo, porque lo acabo de señalar, porque la alimentación funcional, ¿cierto? Es un factor importante para controlar la salud de los peces. ¿Ya? ¿Me entiendes? O sea, en estos momentos, ¿no es cierto? La idea de qué es lo que está diciendo, ¿no es cierto? En estos momentos la autoridad dentro del sector acuícola, que vendría a ser Cernapesca y Surpesca, está diciendo, oiga, si usted quiere tener salud, ¿ya? En su sistema de cultivo, por favor, sea pro con la alimentación funcional, porque da resultados. ¿Entiendes? ¿Ya? O sea, minimizamos los gastos, ¿ya? Y el impacto de los químicos en el medio ambiente. Entonces, por lo tanto, sea pro alimentación funcional. Eso es lo que se está diciendo. Entonces, claro que sí, eso es un elemento que favorece la gestión sanitaria, ¿ya? Ahora tú tienes la elección, o sea, ya aquí no hay ninguna obligación, pero te están diciendo de que esto es bueno. ¿Para qué? Para favorecer la salud de los peces. Recuérdense que el concepto de la actividad acuícola también es lo mismo que en otras producciones. Está el concepto de una sola salud. ¿Qué significa una sola salud? ¿Ya? Cuando estamos en una producción, en este caso estamos hablando de producción de peces, pero ¿qué significa el concepto de una sola salud? Significa de que como la persona que está haciendo la gestión productiva, me tengo que preocupar de la salud de mi personal, de la salud, o sea, de la persona, de la salud de las especies que estoy produciendo, en este caso peces, ¿ya? Me tengo que preocupar de la salud, ¿no es cierto?, del ambiente, ¿ya? Entonces, por lo tanto, y yo lo tengo que tener presente siempre todo eso. Y por último, la salud de los consumidores. Y bueno, o sea, si si me estoy preocupando ya de la salud de mis peces, es que estoy a la larga haciendo la cadena después, porque al final el alimento va para consumo humano, entonces nos estamos preocupando para nosotros, ¿ya? Luego también a nivel nacional, ¿no es cierto? Ya se ha gestionado hace como 10 años ya, estos programas de control de antibióticos. Entonces, en esencia, están las patologías y vamos a ver, o sea, en nuestro medio ambiente acuático tiene enfermedades bacterianas, virales, ¿no es cierto?, parasitarias, y por lo tanto tenemos que utilizar químicos. ¿Ya? Pero una de las patologías más frecuentes y más importantes son las bacterianas. Y entonces el uso que se ha hecho y el sobreabuso que se ha hecho con los antibióticos, entonces ha generado a crear estos programas de control de antibióticos, ¿ya? Que son el RAM y el PROA. ¿Ya? Entonces, RAM, o sea, es un programa que mide la resistencia a los antibióticos. Y el PROA, ¿no es cierto?, es un programa que premia a los acuicultores que minimizan el uso de antibióticos. Entonces, es un programa que optimiza el uso de antibióticos. Entonces, en estos momentos, eso es lo que está, ¿ya? Tratando de realizar la actividad acuícola a nivel nacional. O sea, ser consecuente con el PROA, ser consecuente con el RAM, ¿ya? Para favorecer a la larga también lo solicitado por los mercados, porque esto no es que se nos haya ocurrido a nosotros, sino que en realidad ha sido una situación impuesta por los mercados. Los mercados cada vez nos piden un producto con menos, ¿no es cierto?, dosis de químicos en su casa. Bien, entonces partimos con esta situación de... Acá había visto algo, ustedes, ¿no? Tiene que ver.
Ya habíamos visto algo de la actividad acuícola. Porque ahora ustedes están clarísimos con lo que vimos en la serie de terreno. ¿Ya? Bien. Recuerden, ya esto es como... Aquí tenemos el ciclo biológico natural de los salmónidos. Ahora vamos a ver cultivo de salmónidos. Entonces, el ciclo biológico natural de los salmónidos involucra dos ambientes. El dulce acuícola, que mantiene todos los estadios iniciales de las especies salmonídeas. Y tenemos el ambiente marino. ¿Ya? Tenemos dos ambientes entonces a considerar. Ahora, estos dos ambientes, ¿qué es lo que hace? El acuicultor lo reproduce en una situación controlada. ¿Ya? Entonces, ¿y qué logramos con eso? ¿Qué es lo que tenemos a continuación? Esto. Esto es lo que el acuicultor ha creado. ¿Ya? Entonces, el acuicultor crea la infraestructura necesaria para poder desarrollar esta actividad de cultivo. Y él subdivide el proceso productivo salmonícola en tres grandes bloques. Uno lo vamos a llamar el de piscicultura. Y si ustedes verifican bien este esquema, la piscicultura está asociado a una fuente de agua, que en este caso es un río. ¿Qué calidad de agua tenemos un río? ¿Qué tipo de agua? Agua dulce. Agua dulce, ¿no es cierto? Entonces vamos a ser consecuentes con lo que decía el esquema de vida natural de los salmónidos. Entonces, los primeros estadios que se van a desarrollar ahora en la piscicultura, en un ambiente controlado por el acuicultor, ya está asociada a una fuente de agua dulce. ¿Y entonces, qué manejos, qué acciones el acuicultor genera y desarrolla en las pisciculturas? Y allí tenemos, ¿no es cierto? Uno, el proceso de fertilización, o sea, manejo de reproductores. ¿Qué proceso va a hacer? Va a incubar, como lo que vivimos en la piscicultura, ¿cierto? Entonces, va a tener reproductores y después lo primero que visitamos nosotros es la sala de incubación, ¿ya? De incubación. Luego va a manejar la etapa de eclosión, que es cuando la ova fertilizada se rompe y genera un alevín con saco. Y luego la etapa de alevinaje, con saco y sin saco vitelino. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Entonces, todo eso lo realiza el acuicultor en un ambiente controlado, efectuando manejos, que vamos a ver a continuación. Ahora vamos a ver cada una de nuestras etapas con los manejos específicos, y lo realiza el acuicultor en la piscicultura. Una empresa a cargo, ¿no es cierto?, una empresa a cargo de la piscicultura o del sector piscícola, ¿no es cierto?, su trabajo puede terminar aquí. Puede decir, yo me encargo de generar alevines, ¿cierto?, y vender alevines. Tampoco lo hacía Río Blanco. Río Blanco vendía alevines, ya sea para repoblación o ya sea para algunos centros de investigación. Entonces, la acción del acuicultor puede terminar aquí. Pero, si no, continúa con la segunda etapa, que vendría a ser la etapa de mar, aquí. ¿Ya? Cambiamos de proceso, ¿no es cierto?, ya de dulce acuícola a la condición marina. ¿Y qué es lo que va a hacer el acuicultor como etapas? ¿Ya? Importante. ¿Qué sucede aquí en la condición de mar? Bueno, asociado a lo que habíamos visto en la etapa de condición natural, bueno, el individuo termina su proceso de cambio, ¿ya?, orgánico de agua dulce a agua de mar, y eso se llama esmoltificación. Ahí termina el proceso de multiplicación. Por lo tanto, aquí la etapa de mar parte con un individuo esmoltificado, o sea, adaptado a vivir en agua de mar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, el individuo lo único que tenemos que hacerlo es engordar. Darle alimento, cuidarlo, y esta es la etapa más crítica en relación, ¿no es cierto?, a la presencia de patógenos y de enfermedades que se generan en esta etapa. Entonces, por lo tanto, el acuicultor tiene que cuidar la alimentación, la salud del individuo, la salud del ambiente, del entorno, para finalmente realizar la cosecha, que es cuando el acuicultor dice: el pez logró el peso, la talla, ¿no es cierto?, requerida por el mercado, y por lo tanto ahora
procedemos a llevarlo ¿a dónde? A la planta de proceso, que sería la tercera etapa, que es faena. Es faena. ¿Ya? Aquí en la faena es que estamos en la planta de proceso. Entonces, y en la faena, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, de aquí vamos a transportar a los peces. Recuerdan que lo vimos la vez pasada, el transporte que en la actualidad se realiza es el transporte en vivo, con los del boats, ¿cierto? Con los barcos que transportan los peces, ya listo para la cosecha, vivos a planta de proceso. Allí se generan líneas de proceso: congelado, seco salado, ahumado, refrigerado, porcionado o entero. Eso es la faena aquí. Y posteriormente, ¿no es cierto?, como producto de este faenamiento de los peces, voy a hacerme cargo, y ahí viene el concepto de APL, de aplicación de producción limpia. Acá, la planta de proceso, en la condición de mar y en la condición de piscicultura, siempre la actividad acuícola está con el concepto de APL, aplicación de producción limpia, y haciéndome cargo de mis desechos. Entonces aquí se hace énfasis en que en esta parte, claro que sí tenemos la cantidad de desechos, ¿ya? Escamas, piel, sangre, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, por lo tanto, todo eso tenemos que hacernos cargo, manejo de desechos, y luego finalmente la distribución a los mercados. ¿Alguna duda? Ese es el entorno que hay que realizar. Ahora nos vamos entonces a ir resolviendo cada uno de estas etapas. Si nos vamos a este esquema, ya, entonces, si vemos este esquema acá, aquí vemos los estadios de desarrollo del individuo. ¿Ya? Tenemos la situación de ova con ojo, luego tenemos el alevín con saco, luego tenemos el alevín que, porque tiene esas marquitas así verticales, lo vamos a llevar al alevín par. Y eso me está diciendo que el individuo se está preparando para hacer el cambio de agua dulce a agua de mar. Y luego tenemos el juvenil o el adulto, ya el small, y el small que ya significa que está listo para estar en agua de mar, y el individuo que va creciendo. ¿Ya? Y ahí están todas las clasificaciones que nos dimos para que usted tenga claro. Ahora, ¿cuánto demora el proceso productivo? Nadie lo ha preguntado. ¿Ya? ¿Cuánto demora el proceso productivo? Dijimos, lo tenemos dividido en agua dulce y en agua de mar. ¿Ah? Ya, depende, no sé, yo digo, depende, ya, pero generalmente estamos hablando de 2 años y medio, sí, 2 años y medio. 1 año en piscicultura, 1 año y medio en agua salada. Y aquí ustedes pueden ver acá, y por especie. Pero les digo, todos estos datitos siempre son relativos, porque vamos a ver a continuación que, en esencia, el tiempo del ciclo productivo total va a depender exclusivamente de la temperatura del agua, donde nosotros efectuamos el proceso de cultivo. Y eso lo vamos a ver a continuación cuando hagamos un ejercicio. ¿Ya? Entonces, porque en esencia, más que hablar de tiempo, se habla en la actividad acuícola del concepto grados-días. O sea, ¿cuánto tiempo me voy a demorar en función de la temperatura del agua? Ese es el concepto grados-días. Y voy a tener tantos grados-días para pasar, por ejemplo, de ova con ojo a individuo de alevín con saco. Voy a demorarme tantos grados-días para pasar de alevín con saco a alevín par, y de allí a los otros estadios. Entonces, más que hablar de tiempo así específico, hablamos del concepto grados-días, ¿ya? Que es la relación tiempo versus temperatura. ¿Ya? Entonces, estamos claros. Ahora, entonces, nos vamos a la primera etapa en piscicultura, que era fertilización. Entonces, empezamos a analizar cada uno de los aspectos que vimos en el cuadrito. Fertilización. Cuando hablamos de fertilización en ambiente controlado, realizado por el acuicultor, hay 2 aspectos que tenemos que manejar. Primero que nada, voy a partir mi proceso productivo con, ¿no es cierto?, con reproductores maduros sexualmente nacionales
o voy a comprar uvas importadas, tengo los dos caminos, puedo hacer las dos formas. ¿Me va entendiendo? ¿Sí? ¿Ya? O sea, la actividad de cultivo a nivel nacional la podemos iniciar con reproductores nacionales o bien comprando uvas importadas. Voy a partir por este, ya, importada en Estados Unidos, Noruega, Islandia. ¿Qué ventajas y qué desventajas tiene el comprar uvas importadas y incorporarla en nuestro medio acuático y generar el proceso productivo? Pueden traer patología. Patología, perfecto. Ese es el gran problema, ¿no es cierto?, que hemos enfrentado y que hemos sufrido, ¿no es cierto?, a nivel nacional. Y sobre todo cuando había una legislación poco clara en relación a cuáles eran las restricciones, ¿ya?, y los controles que teníamos que tener con las uvas importadas que venían de otros países. ¿Ya? Entonces, cada vez, ¿no?, como situación a desarrollarse aquí en nuestro país, cada vez la actividad acuícola, salmonícola, compra menos uvas importadas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya verificaron de que el riesgo es alto para incorporar nuevas enfermedades. ¿Ya? Aunque en estos momentos, por ejemplo, si yo compro uvas importadas, ¿ya?, estas uvas tienen que pasar, primero que nada, tienen que venir con un certificado sanitario que diga las uvas compradas de la especie tanto vienen libres de enfermedades. ¿Y qué enfermedades? Todo un listado. ¿Ya? Vienen libres de reproductores portadores de estas enfermedades. ¿Cierto? ¿Ya? Entonces, primero que nada, viene con ese certificado sanitario de origen, que se llama. Origen. Llega a nuestro país, a la aduana de nuestro país, ¿ya?, y estas uvas deben sufrir cuarentena. ¿Ya? Entonces se les somete a un proceso de cuarentena. ¿Ya? Y todo eso lo tiene que pagar el comprador de las uvas, que es un costo. Mantener esas uvas acá, hacerles exámenes nuevamente y posteriormente se incorporan. ¿Ya? Entonces, hay un costo asociado, y generalmente las empresas internacionales, ellas optan por comprar uvas importadas. Ya a nivel nacional, ¿no es cierto?, porque aquí nosotros dentro de la actividad acuícola empresarial tenemos empresas nacionales e internacionales. ¿Ya? Entonces, pero la tendencia mayor es esta, ¿ya?, la del manejo de reproductores nacionales. Bien, si tenemos reproductores nacionales, hay tres aspectos que se están manejando con respecto a ellos. Uno, ¿cuáles son los factores de selección? ¿Cómo seleccionarían ustedes reproductores? ¿Qué les pedirían a los reproductores? A las hembras y al macho maduro sexualmente. ¿Qué le pedirían como características para iniciar una nueva población? ¿Resistencia a enfermedades? Porque tengo un historial de ciertas características. ¿Historiales de qué? ¿De ausencia de enfermedades? ¿Ya? Porque estos son reproductores que están aquí, o sea, que se generaron en nuestro país, ¿ya?, que se crearon, ¿no es cierto?, y estuvieron en contacto con nuestras aguas, ¿ya?, que fueron alimentados con nuestros alimentos, con nuestra calidad de alimentos, ¿ya?, y que pueden ser manejados, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, resistencia a enfermedades, voy a elegir como reproductores aquellos que sean resistentes, que no hayan sufrido tanta acción frente a una gama de patógenos, ¿no es cierto?, que tengan una resistencia intrínseca. Esa es una cosa. Lo otro que voy a pedir es que en el periodo de su desarrollo hayan ganado peso y talla, ¿no es cierto?, en un corto tiempo. Eso es, en un corto tiempo. Entonces, ganancia de peso y talla en un corto tiempo. Una cosa podríamos pedirle a los reproductores. ¿Cómo haríamos la selección? Resistencia a enfermedades. Ya, justamente siempre dijimos resistencia a enfermedades, ¿ya?, y que tengan una ganancia de peso y talla en el corto tiempo. Entonces serían como dos factores importantes. ¿Qué más podríamos pedirle a los reproductores? ¿Ya?
En la hembra quizás la calidad de las ovas, La calidad de los productos sexuales de cada uno. En el caso de las hembras, las ovas, ¿no es cierto? Y en el caso del macho, la lechada. ¿Ya? Y eso también se evalúa, eso también se puede manejar, la calidad de los gametos sexuales. Y, pues, perfecto, hemos enfocado los principales factores de selección de reproductores. ¿Ya? Luego nos vamos a ¿qué? A que tenemos que mantenerlos en las mejores condiciones para que se vean esas características que nosotros estamos solicitando. Entonces, cuando yo manejo reproductores a nivel nacional, le doy una calidad de alimento que vale muy caro, que cuesta mucho, pero que eso al final, ¿no es cierto?, ya va en pro, en beneficio de los productos y gamentos sexuales que yo logro. Entonces, ya se mantienen, se alimentan en forma adecuada. Hembras y machos se mantienen por separado, juntos cuando están en la etapa, ¿no es cierto?, de manejo de reproductores. ¿Ya? Están por separado, se alimentan, se monitorean, se van evaluando cómo van madurando sexualmente, ¿ya? Hasta, ¿no es cierto?, tener una condición óptima. Y luego, ¿qué otro manejo podemos hacer? El control de sexo. ¿Qué es lo que vemos? Y qué es lo que se ve claramente en todos los reportajes de la actividad de los salmones. ¿Ya? Ellos en una condición natural, ¿no es cierto?, cuando se van a reproducir, remontan, se van a los ríos, ¿no es cierto?, de orígenes, y prácticamente en ese viaje de vuelta a sus orígenes, prácticamente se matan, ¿no es cierto? Porque, ¿cuál es la característica típica de los peces? Es que ellos dejan de comer en función de generar sus productos sexuales. O sea, el proceso reproductivo es tan mayoritario, ¿cierto?, que dejan todo lo demás, ¿no es cierto?, en espera poco menos, ¿no?, en pro de lograr remontar esos ríos, llegar a la zona de reproducción, ¿no es cierto?, y generar su producto sexual. Eso no es conveniente para un agricultor, porque el agricultor, ¿qué es lo que quiere? El agricultor quiere carne, quiere peso, quiere calidad de carne y quiere calidad, ¿no es cierto?, en el individuo formado, ¿ya?, y que posteriormente va a vender. Entonces, le conviene que todos los peces se reproduzcan en lo que estamos cultivando. No. Entonces, ¿qué es lo que se maneja en nuestra actividad acuícola? El monosexo. ¿Ya? Se manejan los cromosomas, se maneja la diploidía, se manejan entonces lo que nosotros vamos a denominar también los neomachos, ¿ya? Los que me generan hembras solamente, ¿ya?, y no machos. O sea, yo tengo un grupo de individuos que me generan, ¿no es cierto?, ¿ya?, el grupo de machos reproductores, pero yo no quiero dentro de mi cultivo machos, ¿ya? Y no quiero madurez sexual dentro de mi cultivo. Porque si ya llega el momento, ellos van a querer, ¿cierto?, dedicarse a solamente producir gametos. Y eso yo no quiero, yo quiero que se produzcan solamente carne. ¿Ya? Entonces, y ahí viene lo que vamos a ver acá: control de sexo en organismos acuáticos cultivados. ¿Ya? Entonces, bueno, lo mismo que yo creo que pasa con otras producciones, con pollos, ¿ya? Los pollos, yo ahí sí me manejo. Pollos hay hembras y machos. No, solo machos. ¿Ah? Solo machos, ¿ves? Eso es así. En el caso de los pollos, ellos ganan más peso y talla que la hembra, un pollo, sí, así es. Ya. En el caso de acá es todo lo contrario. Acá ¿cómo se llama? Los peces hembra ganan peso y talla en menor tiempo que los machos. Por lo tanto, se prioriza el monosexo hembras en la actividad agrícola. Entonces, lo que nosotros manejamos son hembras. ¿Ya? Lo que cultivamos son hembras. Entonces, ese es el concepto. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí está la genética, aquí está todo el control. Entonces, en Chile se utilizan los métodos endocrinos y manipulación de cromosomas. O sea, estamos hablando de la molécula de ADN, de la molécula, entonces, del RNA. Se incorporan compuestos como andrógenos y estrógenos, ¿ya?, para controlar y decidir, ¿ya?, que yo quiero este grupo de individuos, ¿no es cierto?, con este sexo.
Y por ejemplo, con esteroides sexuales, y aquí vienen los neomachos. Genero neomachos, ¿ya? Que son aquellos que producen, ¿cierto?, productos sexuales, espermatozoides, que solo generan hembras. ¿Ya? Ahora, si me preguntan cómo lo hacen, esto es un manejo genético. ¿Ya? O sea, la molécula en estos momentos, la molécula de ADN ya se desarmó entera, ya cambiamos los componentes, ¿ya? Y empezamos a jugar. Y generamos esto. ¿Ya? Bien. Entonces, en la actividad acuícola se maneja el monosexo y se prioriza la producción de hembras en el proceso. Pero es que en Chile hay empresas que realizan solo esta parte, Sí, claro que sí. O sea, como en alta tecnología. mucho, claro. Tienen los cultivos celulares, no, esto sí, eso es una especialización dentro de la actividad acuícola. Ya, el manejo genético. Por ejemplo, en estos momentos, ¿cuáles son las empresas que lideran con respecto a esto? Está Fundación Chile. Ya siempre Fundación Chile ha generado tecnología y tecnología a nivel de manejo de sexo y en general entregando, ¿no es cierto?, proyectos de nuevos productos. Fundación Chile, ¿ya? En este momento también está liderando con respecto a eso el IFOP, el Instituto de Fomento Pesquero. ¿Ya? Porque acuérdense que nosotros dijimos cuando estábamos hablando de la estructura tenemos el Instituto de Fomento Pesquero y tenemos Fundación Chile. ¿Ya? También en la actualidad, porque esto es tan importante, dentro de la asociación gremial de salmones de nuestro país, también hay un grupo asociado al manejo genético. ¿Ya? Y lo otro está el MEVEA, ¿se acuerdan cuando al principio partimos? Que es los médicos veterinarios para la actividad acuícola, que es un grupo, ¿cierto?, de profesionales del área de la medicina veterinaria, MEVEA, a participar en esto. O sea, bueno, y allí se empiezan a especializar. ¿Ya? O sea, por eso la actividad acuícola agarra mucho. O sea, no todo. Yo esta parte yo no me he especializado. ¿Ya? Pero es muy importante en esto. El manejo de neomachos, esa es la idea. Y lo otro, la triploidía también, imagínense a manejar triploides, ¿ya? ¿No es cierto? Con 3 juegos de cromosomas que solamente permiten generar individuos estériles. O sea, generamos el monosexo y individuos que no van a producirse el proceso de madurez sexual y por lo tanto, entonces yo, como acupuntor, minimizo todos esos cambios, ¿no?, hormonales que se producen cuando uno está en esa etapa. O sea, cuando el pez está en esa etapa. Entonces, por lo tanto, podemos hacer todo eso. ¿Y en esos triploides se alcanza a ganar la ganancia de peso antes del tiempo? ¿No? Todo eso. Sí, ese es el video. Porque si yo como individuo ya la condición de reproducción sexual no la tengo intrínseca, ¿me entiendes? Entonces, ¿cuál es mi objetivo final? Pero en vez de un año, ¿se acorta ese plazo? O sea, en esencia, ya los individuos triploides sí logran un peso y una talla en menor tiempo que los individuos normales. Entonces, ahora, el acuicultor en estos momentos tiene varias alternativas. Manejar neomachos, manejar triploides, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, o manejar estériles. Entonces hay varias opciones. Entonces, cuando tú compras small, ¿ya? Cuando tú compras small, o sea, cuando son los individuos que yo voy a engordar, entonces en tu certificación ahí viene toda tu hoja de vida. Por eso que es tan importante cuando tú compras pues, distintos estadios de crecimiento dentro del ciclo productivo, ya es que venga con tu trazabilidad. O sea, estos peces nacieron en tal, vienen de tales padres, ¿no es cierto? Se generan en tales condiciones y tienen estas características. ¿Entiendes? Y eso es lo que hace la diferencia entre un centro de cultivo y otro. La fuente de organismos, ¿no es cierto?, que ellos compraron y que están produciendo. Entonces, esta es una alternativa. O sea, todo ellos generan, ¿no es cierto?, ya posibilidad de tener y de iniciar un proceso productivo. Me sorprende, yo pensé que... ¿Por qué no? ¿Por qué no?
que hoy en día no, con todo este discurso de que la gente no prefiere productos OMG o productos que no sean modificados genéticamente, pero si ya existe todo esto es porque obviamente hay una buena aceptación. Obviamente. Esos productos. Ya, pero te digo, es una genética controlada, ¿no? ¿Ya? Yo no sé cuán malo o peor o menos que, por ejemplo, el hecho de incorporar hormonas en los pollos. Porque se incorporan hormonas en los pollos. No, Se modifican genéticamente. ¿También se modifican genéticamente? ¿Eso lo dicen? era parte del mito. Eso fue parte del mito. Parte del mito de la década de los 80, donde ya no había. Ya no había. Igual que el cerdo, ya no había. Ya. Pero recuerden que la publicidad que le hacían, carne del nuevo cerdo. Sí, carne del nuevo cerdo, sí. Bueno, con el salmón a lo mejor en un tiempo más pasa lo mismo. Como que está en una producción que es la más importante, pero está recién en pañales en el sentido de la cultura o de la información que tiene el consumidor. Y el problema es que, claro, como todo este producto va prácticamente todo al extranjero, entonces nosotros nos hacemos cargo de lo que no fue aceptado. Sí, y eso es lo que me llama mucho la atención, por eso, porque la mayoría del mercado es europeo y los europeos son los que más son como bien celosos de este tema de los organismos modificados genéticamente. Sí, pero Pero se acepta. pero se hace. Y ven. Pero yo creo que va más en el tema de los transgénicos. Eso por es lo que yo ejemplo, eso el justamente tema quiero de decir. las verduras. Más que el manejo porque lo que estás haciendo acá es manejar el sexo, ¿no? En este caso sería como Este- ellos te exigen libre de antibióticos. Esa situación, en eso son quisquillosos también, claro, en ese Sí. sentido, claro. Obviamente, ellos son los que marcan los límites máximos permisibles, los límites máximos residuales, ¿entiendes? Entonces, en esa parte yo soy más quisquilloso. Bueno, es lo que hay, en realidad ya no tenemos nada natural, en realidad. Ya no sé si estamos quedándonos, incluso nosotros mismos ya no somos ni tan naturales, ya no somos ni tan naturales, con todo lo que comemos ahora tampoco somos tan naturales, ¿ya? O sea, y eso va de la talla de los niños de ahora. Los niños de ahora, ¿cierto? Logran pesos y tallas totalmente diferentes a nosotros. Y eso es por el tipo de alimentación que tienen. Bien, entonces, bueno, otra característica importante cuando estamos manejando reproductores es definir cuándo realmente ellos están maduros sexualmente. Entonces, ustedes lo vieron y lo señalaron en la piscicultura, es que hay cambios, ¿cierto? Primero que nada, a ver, ¿cómo diferenciamos una trucha macho de una hembra? O sea, la mandíbula inferior, ¿no es cierto? La mandíbula inferior, ¿no es cierto? Era más puntiaguda que en el caso de, ¿cómo se llama? Que en el caso de la hembra. Bien, entonces, bueno, en el caso de los reproductores, ellos tienen cambios de coloraciones, tienen modificaciones morfológicas. ¿Ya? Y justamente una de las condiciones morfológicas más importantes es que se les forma como una especie de gancho en las mandíbulas, ¿ya? Es una forma de definir entonces esa situación de madurez sexual. Abultamiento ventral, donde tenemos almacenados, ¿no es cierto?, los productos sexuales, ¿ya? Y cambios de coloración. Bien. Ahora, en el caso de la piscicultura, los reproductores se manejaban, ¿ya? Y generaban más de un proceso reproductivo. Son los mismos reproductores, o sea, por lo tanto, ya la reproducción artificial involucraba un masaje abdominal, liberación de los productos sexuales a nivel del polo genital, ¿no es cierto? Y almacenaje de ambos productos, ovas y semen. Esa es la idea, pero sin muerte de los individuos. En el caso de la actividad acuícola, generalmente, ¿no es cierto?, si se produce una apertura ventral del individuo, se sacan todos los productos sexuales, ovas y semen, ¿ya? Y entonces eliminamos a los individuos, ¿ya? Pero eso tiene un objetivo importante, que es lo que viene a continuación, ¿ya? Entonces, ahí está lo que decían en la piscicultura de Río Blanco, que es lo que se realizaba.
Desove es cuando sacamos las ovas en las hembras. Presa es cuando se saca el semen del macho. ¿Ya? ¿No es cierto? Y allí ya estamos haciendo la reproducción artificial. Y ambos productos se mantienen y se almacenan en receptáculos independientes, con la higiene, con la sanidad, ¿no es cierto?, que corresponde. ¿Ya? Tenemos entonces el manejo de la reproducción artificial. ¿Ya? Pero, entonces, y bueno, y aquí vienen las situaciones que hablaban, ya de cuántas ovas generaba una hembra, ya de cuántos semen generaba un macho, ¿no es cierto?, que eso dependía de la especie, ¿ya? Entonces, y por lo tanto daba la posibilidad de un próximo desove o en caso de efectuar la apertura ventral, entonces obviamente que correspondía solamente a uno. Pero en el caso de la piscicultura de Río Blanco, acuérdense que señalaban de que el primer desove era el mejor, o los subsiguientes, el segundo, tercero y hasta el cuarto que vi. El segundo, tercero y cuarto. El primero nunca era el mejor. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, estas son situaciones que se van dando. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa en la situación puntual de la actividad, ¿no es cierto?, acuícola productiva? Entonces, se extraen las ovas y el semen del macho, pero ambos individuos, ¿no es cierto?, son sacrificados. ¿En pos de qué? De aquí efectuar la primera gestión de manejo sanitario, ¿ya?, para controlar patologías de introducción y de transmisión vertical, de padres a hijos. Y estos son, entonces, ¿y qué es lo que se realiza aquí? El screening. El screening. Y ahí viene, entonces, o sea, en el caso de la producción nacional, ya siempre se deja un grupo de reproductores, pero hay otros que tienen que, tenemos una balsa jaula donde tenemos reproductores, se selecciona una cantidad de reproductores, son los que se van de los cuales vamos a obtener el semen y el macho, y ellos son sacrificados, en pos de ¿qué? De obtener muestras, ya sea de riñón, de páncreas, de sangre, para determinar ya 3 enfermedades de carácter de transmisión vertical, que son la enfermedad bacteriana del riñón, BKB, la enfermedad septicemia rickettsial salmonícola, SRS, la enfermedad necrosis pancreática infecciosa, IPN, y esta sí que no es de transmisión vertical, pero sí, por el impacto que ha tenido en nuestra producción acuícola, también se evalúa el ISA, la anemia infecciosa salmonícola. ¿Ya? Sí, y en estos momentos, que lo que tiene el acuicultor, en forma separada, semen del macho y las ovas de la hembra. Todavía no se produce la reproducción artificial, solamente se trajeron los gametos. Se manda al laboratorio, a laboratorios de diagnóstico autorizado por ser la pesca, por la autoridad, ¿ya? Y si la prueba es positiva, los productos sexuales se eliminan, porque vienen contaminados. Si es negativa, se procede al proceso de unir, según la necesidad, ¿ya?, del acuicultor, y generamos el proceso de incubación. ¿Estamos? Entonces, aquí viene el primer control que se realiza, ¿no es cierto? ¿En qué parte? ¿En qué etapa? Después de eso, en la etapa de manejo de reproductores, en la etapa de agua dulce. ¿Ya? Ese es el primer control sanitario que se realiza. ¿Ya? Etapa manejo de reproductores, etapa, ¿no es cierto?, ya que estamos acá todavía en agua dulce, y evaluamos la calidad de sus productos sexuales. Por lo tanto, lo que estamos generando como individuos estarían libres, ¿no es cierto?, de esta patología. Sería la idea. Ahora, lamentablemente, el BKB, que es una enfermedad bacteriana, esta bacteria está presente en todas las aguas de nuestro país, actualmente. Ya, ¿no es cierto?, su propagación ha sido ya más.
la septicemia rickettsiana, las riquecias, como microorganismos más pequeños todavía que las bacterias, también están en todas las aguas de nuestro país. ¿Ya? La necrosis pancreática infecciosa, que es una situación viral, también ya está, porque cuando se introdujeron esas ovas, cuando no existía una situación de cuarentena, no existía un control, entonces más acabado dentro del proceso productivo, entonces estas especies ya están. Pero ¿cuál es la idea? Es no propagar más, que puede ser la idea, es que hacemos un control, o sea, lo que hay, no aumentarlo más. Y en la actualidad, estas enfermedades son las que provocan el mayor costo en la etapa, ¿no es cierto?, de producción salmonícola, y son las que en estos momentos, ¿no es cierto?, tenemos mayor proceso de investigación para poderlas minimizar. ¿Ya? De la septicemia rickettsiana tenemos una cantidad de serotipos que han aparecido, entonces eso complica más la situación todavía. ¿Ya? Entonces, igual de la necrosis pancreática infecciosa, entonces por lo tanto ahí tenemos que seguir haciendo estudios. Y ver qué posibilidades como las vacunas, las preventivas que antes existían nos pueden ayudar. Bien, entonces obtuvimos esa negativo por nuestros productos sexuales, entonces a la enfermedad de origen vertical, y se produce el proceso de fecundación artificial, tan simple como es. Unimos ovas con semen. Agitamos, ¿no es cierto? Damos un tiempo de, ¿ya? Y estaríamos fomentando el proceso de reproducción artificial, la fecundación artificial. Ahora, ¿qué recomendaba en la piscicultura cómo hacer la fecundación artificial? ¿Vía qué método? ¿Qué método? Hay dos métodos, vía seco o vía húmedo. ¿Qué decían ellos a lo mejor? El húmedo. ¿Por qué? Porque con agua, ¿no es cierto? Y con un poquito de sal que también se le agrega, se activa más los espermatozoides, y ese espermatozoide llega directamente al óvulo, al óvulo que se encuentra acá, y lo fecunda. ¿Ya? Esa es Entonces, ahí tenemos, y dentro de lo hipotético, aquí tendríamos ya ovas, entonces, fertilizadas. Ocurrió el proceso de fecundación artificial y aquí tenemos ovas fertilizadas. ¿Ya? Ahora, no me consta, no sabemos todavía, ¿ya cuándo vamos a saber que estas ovas fueron fertilizadas realmente? Y de todas estas que tengo acá, el 100% está fertilizada, ¿ya? Es cuando llevamos estas ovas a las bandejas de incubación, y estas, ¿no es cierto?, ¿qué procesos sufren estas ovas? Que son ovas fertilizadas, y ahí viene el primer nombre, ovas verdes. Ya están fertilizadas, estas son ovas fertilizadas, ¿ya? Entonces, y luego viene el otro proceso. Ya, la llevamos a incubación. ¿Y se acuerdan la incubadora que estaba allá cuando la mostraron a ustedes? Ya las bandejas y todo el proceso de incubación en Río Blanco. ¿Ya? Entonces, ya, ahí ¿qué les dijo? ¿Qué les decía? ¿Qué decía la persona que estaba ahí? El ambiente de penumbra que debería. Ambiente de penumbra, perfecto, penumbra, ¿ya? La temperatura del agua. ¿Ya? La oxigenación. La oxigenación del agua, perfecto. ¿Qué más decían? ¿Qué decían? Que había, cuando caía el agua, la filtración, la calidad del agua. Que el agua, ¿no es cierto? Acuérdense que venía, era decantada en varios estanques previos, ¿no es cierto?, la caída, y luego cuando llegaba a la batea de incubación, ya también tenía un filtro que atrapaba todas las impurezas. ¿Por qué? Porque la calidad de agua es muy importante. Eso es todo está aquí. Aquí. ¿Viste? Aguas claras, bien oxigenadas, temperaturas máximas, penumbra, circulación de agua, mínima manipulación. Todo eso es lo que tiene para que una incubación sea efectiva y adecuada. ¿Ya? Y luego, de un periodo determinado, en este caso 4 semanas, aparece la ova con ojo. ¿Cierto? La ova con ojo. Ahí, ¿ya? La ova con ojo. Y ahí se le ve el puntito. Y aquí sí,
Y aquí sí decimos de que la ova justamente está generando un nuevo individuo, que es la generación del sistema nervioso. ¿Ya? Entonces tenemos la ova con... Y eso lo vamos a realizar en estos sistemas de incubación. Sistema de incubación, acuérdense que es el que tenía en la piscicultura, ese era ese. 4C. Ah, y este también, y este tenía allá. ¿Ya? Este es el sistema de incubación, ya sea bateas, ya horizontales, que ocupan más espacio, o incubadoras verticales que ocupan menos espacio. Yo las puedo ampliar, ¿cierto? Y eso me da una mayor capacidad de incubación. Entonces, dependiendo de lo que si tengo más o menos espacio, puedo utilizar uno, y obviamente asociado al costo. Entonces, incubar, sistemas de incubación. Y una vez que pasamos del sistema de incubación, entonces, bien, aquí nos detenemos. Estamos en la incubación, ¿ya? Y aquí hay tres manejos muy importantes. ¿Ya? Manejos. Cuando hablamos, cuando yo y tengan bien ojo con el término. Si yo solicito, señálenme los manejos a realizar en la etapa de incubación, los manejos a realizar en la etapa de incubación son desinfección de ovas, son manejo de los grados días, ¿ya? Dentro de la incubación, y manejo del picaje o extracción de ovas muertas. ¿Ya? Esos son los tres grandes manejos dentro de la sala de incubación. Entonces, esos son los manejos que el agricultor, ¿no es cierto?, y que el personal del proceso de cultivo debe realizar. Y estos son procesos de todos los días. Controlar la temperatura, ya efectuar las desinfecciones y extraer sobre todo esto a través del picaje. Ese era succionar las ovas muertas. ¿Y de qué color eran las ovas muertas? Blanquecinas. O sea, hasta ahora siempre hemos visto que las ovas de los salmones son naranjas y que tienen un diámetro entre 5 a 6 milímetros. Son visibles a ojo, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero una ova muerta es una ova que pasa y cambia inmediatamente de color, de naranja a blanco. Y eso ya me está diciendo de que tengo que ir con mi perita, con mi succionador, a sacar esa ova blanca. ¿Por qué es tan importante el picaje? ¿Por qué es tan importante el picaje? Que se descompone y puede contaminar a las niñas. Perfecto, porque esto, una ova muerta es materia orgánica en descomposición. Y como sabemos, y ocurría allá en Río Blanco, que dentro del agua, por más que se filtraba, habían, ¿no es cierto?, esporas del hongo saprolegnia, ¿ya? De la saprolegniasis. Entonces, siempre van a haber esporas, hifas que van a crecer y que se van a depositar justamente en esta materia orgánica muerta. Van a proliferar y un hongo, ¿cuáles son las características de los hongos que se desarrollan en cualquier cosa? ¿Qué generan? Hifas, que son esa situación algodonosa de distintos colores, ¿no es cierto? Que pueden ser negras, como en el caso del pan, ya en el caso de la saprolegnia, ya son hifas de color blanquecino. Eso lo vamos a ver. Entonces empiezan a invadir estas ovas muertas y pueden pasar a las ovas vivas y las ahogan. Y al final tengo toda una bandeja de ovas muertas. ¿Ya? Entonces, por tanto, el picaje es una acción muy importante y se realiza prácticamente observando y 3 veces en el día, dependiendo de, ¿no es cierto?, de la frecuencia que tengas como jornada de trabajo. Entonces, eso lo vamos a ver. Bien, y aquí viene el concepto, y aquí donde ustedes me van a ayudar y van a usar su calculadora. Entonces, la actividad acuícola, que ya lleva más de 50 años como proceso productivo, ha ido recopilando información propia, ¿cierto? Eso es importante. Estos son datos generados dentro de todo el proceso productivo y el tiempo del proceso productivo a nivel nacional salmonícola. ¿Y qué se ha visto? Ya, entonces, se llega al concepto general que manejan todas las pisciculturas, ¿ya? Y que por especie, salmón atlántico, trucha arcoíris y salmón cojo, ¿ya? Entonces se ha llegado al concepto de
grados días, unidades térmicas acumuladas. ¿Ya? Y por cada etapa más importante dentro del proceso productivo. Entonces, para la especie salmón atlántico, ¿ya? Para alcanzar la etapa de ova-ojo, se requieren 320 unidades térmicas acumuladas, o 320 grados día. Eso dice la tabla. Y esto es un dato analizado, ya recopilado, promediado, y se llegó a nivel nacional. Esta muchas actividades, puede que en Noruega sea diferente, ¿cierto? Tiene mucho que hacer, son otras condiciones. Ahora, para la misma especie, salmón atlántico, para lograr de ova-ojo a eclosión, tengo que reunir 480 grados días o unidades térmicas acumuladas. Y para alcanzar el estado de alevín, ¿no es cierto?, requiero de 860 grados día o unidades térmicas acumuladas. Y así va para trucha y ahí va para salmón. Bien, ¿cuál es lo aplicable, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Cuál es la conveniencia de tener esta tabla? Es que entonces, como una situación promedio a nivel nacional, ¿ya? Yo puedo determinar cuánto tiempo me demoro en pasar de ova-ojo a eclosión en el caso de la trucha, ¿ya? Cuánto me demoro en pasar, ¿no es cierto?, de eclosión a alevín en el caso del salmón atlántico, en función de un parámetro que yo puedo determinar directamente y rápidamente en mi condición de agua, que es la temperatura. ¿Ya? Entonces, hagamos el ejercicio. Supongan, ¿cierto? ¿Ya? Pongan, ahí está. Ahí tenemos el ejercicio. Se tiene una piscicultura, ¿ya? Pues de Río Blanco, de salmo salado, tengo que decirle la especie, ¿ya? Con 15 grados de temperatura en el agua del cultivo. O sea, para poder hacer esto, yo tengo que haber medido mi temperatura en el sitio de cultivo. 15 grados de temperatura. Ahora, mi cuestionamiento es, ¿cuánto tiempo me demoraré en obtener hojas con ojo, eclosión y sin saco viterino? A ver, ¿ya? Entonces, y después lo someto a, ¿qué pasaría si en lugar de tener 15 grados Celsius, ahora yo tengo 10 grados Celsius en el agua? ¿Qué pasa con estos tiempos requeridos? ¿Bien? Ya, ¿no es cierto? Ya, una buena observación, ¿no es cierto? 15 grados a 10 grados, ¿ya? Como ya tenemos claro que el efecto de los organismos son poikilotermos y la temperatura más baja desacelera los procesos metabólicos, entonces ustedes podrían ya decir de que voy a demorarme más a 10 grados Celsius que a 15 grados Celsius. Pero ahora cuantifiquemos, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? En función de la tabla anterior. Ya. ¿Cuál es la especie de problema? Salmón salado. Mira, salmón salado. Ahí se dice la especie, salmón salado. Y la primera condición son 15 grados Celsius. Entonces, va. Ahí está. Entonces, estamos aquí. Salmón salado. Salmón del Atlántico. Estos son los valores de tabla que ustedes tienen que tener. Entonces, ¿qué dice la tabla? Entonces, para llegar a ova con ojo, yo requiero 320 grados térmicos. Y para pasar a la eclosión, aquí para ova con ojo, ¿qué es lo que hiciste? Acá 22 días, así, tan de simple. ¿Qué hiciste acá? No, si no es tan fácil así. Ya, 320 dividido por 15, ¿cuánto me da? 21 días. Entonces, ya, ahí coincidimos, para pasar, ¿no es cierto?, para alcanzar la condición de ova-ojo de salmo salar, ¿ya? Voy a requerir a 15 grados Celsius, 21,3
3 días. Ya. Ahora, para pasar a eclosión, ¿cómo lo hicieron? Desde el principio, 10,6 días desde la hoja a eclosión. Y desde el inicio, 31. 32 días. Pero espérense. Para eclosión te está diciendo que yo requiero 480 unidades térmicas acumuladas, concepto acumulado. Entonces, está acumulando los 320, ¿no es cierto?, anteriores. Entonces, 480 menos 320, ¿cuánto es? 10,6 días. Ya, entonces serían 10,6 días para esto. Y luego, para Levin, no sé, tenemos bien, ya me acuerdo. Ahí está, 10,6, ahí están los datos. ¿Ya? Bueno, ustedes van sumando, acuérdense de que 10,6 días, ¿podrían decir 10,6 días? No, sumo, entonces el criterio es subir el tiempo, ¿no es cierto? Un día para asegurarme más que cumplir la etapa. ¿Ya? Entonces por eso llegué a 11. ¿Y cuánto te da? Eso está bien ya. Ah, ¿y para el saco vitamina también está bien? Ya, eso es. Captaron dosis también, y posteriormente con 10 grados Celsius dividimos también y nos da 32, 16 días y 38 días. ¿Ya? Y coincide con la observación que ustedes habían dicho, ¿cierto? Que cada una de las etapas la voy a alcanzar según la temperatura que yo tengo, y si yo bajo la temperatura me voy a demorar más. ¿Vamos? Entonces, bien, lo práctico de la tablita nos ayuda harto a poder describir. Ahora, bueno, existen tablas ahora mucho más escritas, pero bueno, en esencia es lo mismo, que va entregando prácticamente esa misma situación. ¿Ya? Entonces, ahora manejamos el concepto grados días. Bien, teniendo claro eso, entonces ya teníamos incubado nuestras ovas, y ahora, ¿cuál es la etapa que viene? Eclosiona. La ova eclosiona y sale un alevín con saco vitelino. Eso es lo que sale después. Eclosiona. ¿Ya? Y la característica de este alevín con saco es que todavía es auto, ¿no es cierto? ¿Ya? Se autosuministra alimento, todavía subsiste a costa, ¿no es cierto?, del mismo, y lo único que, ¿no es cierto?, va a suceder en esta etapa es que él tiene distintos comportamientos. Por ejemplo, ¿qué pasa? El alevín, ¿no es cierto?, ya, como está recién todavía desarrollándose, se está alimentando con las sustancias nutritivas que tiene su saco, y todavía está en desarrollo, se deposita más en el fondo de las vacunas, se ubica en el fondo de la vacuna. ¿Ya? Entonces, se distribuye en el sustrato. Y en esta etapa, el individuo se dice de que sus requerimientos de calidad de agua son mayores. O sea, temperatura adecuada, oxigenación adecuada, libre de sólidos dispersos o sólidos solubles en el agua, o sea, un agua más pura, más limpia, entonces más filtrada. Aquí, ¿ya? Para evitar que el individuo, ¿no es cierto?, perezca, y todavía él está en desarrollo. ¿Ya? Todavía está en desarrollo. Él no requiere todavía de alimento externo, pero sí requiere del oxígeno y de la temperatura que entrega el agua. ¿Ya? Y si no es adecuado, el aborta simplemente igual. Bien. Entonces, tenemos el alevín con saco, y luego tenemos entonces el alevinaje. ¿Ya? Alevinaje. Entonces, de alevín con saco pasamos a un alevín sin saco, que es bastante una imagen, y vamos entonces este alevín creciendo, que vendría a ser la etapa de alevinaje. Pero cuando el individuo reabsorbe definitivamente su saco, ya aquí viene el primer manejo que hace el acuicultor, que es a preparar, acondicionar a este pez, ¿ya?, a recibir un alimento externo. Y aquí viene el concepto de primera alimentación. O sea, es aquí donde el individuo ya reabsorbe su saco vitelino, ya, y depende del acuicultor, ya, para poder alimentarse. Y aquí es una de las etapas que
en un comienzo dentro de la actividad acuícola, ya por situaciones de manejo, de experiencia, etcétera, se provocaba el mayor grado de mortalidad. Y el individuo, o se entregaba una alta cantidad de, ¿no es cierto?, de alimentos, ¿ya? Que a veces no era del tamaño para que el pez la pudiera coger. Entonces, en esencia, había varios factores que empezaron, ¿no es cierto?, a generar y que provocaba esta mortalidad. En la actualidad, esta etapa ya se ve más superada y tenemos entonces la alimentación artificial. Bien. El individuo, una vez que acepta la alimentación, ¿no es cierto?, empieza a crecer y llega a una condición que nosotros vamos a denominar alevín par. Aquí ustedes lo ven, que es un pez. No hicimos, creo. Sí, vamos a dar un recreo. Quiero terminar esta parte de aquí. Vamos a llegar al alevín par, ¿ya? Que es el que manifiesta estas características de líneas verticales, ¿ya? Pero con la coloración propia del individuo, ¿ya? En este caso es una trucha arcoíris. Entonces, y esto me está diciendo que el individuo se está preparando fisiológica y morfológicamente para pasar de agua dulce a agua de mar. Esa es la idea. Ya quedamos aquí. Hagamos un reflejo. Yo pensé que ya estábamos terminando. Eso le estábamos preguntando. Bueno, es que estoy para el pico. Me puse las 2 vacunas y igual se me. Pero Gaby nos dio todas las respuestas y le mostró los gráficos en el Zoom. Y era. Faltan las respuestas. Nos faltaría la pura investigación para poder mandar un paper. La investigación no se la envío yo la mañana. Ya, Si no, y no. la agregamos. Ya, Y ahí la agregamos y estamos. y en la mañana se la envío en el transcurso de la madrugada. Y mañana la revisamos, la que pueda y enviamos el trabajo. Ya, Que sí, falta- hoy día no voy a hacer nada mañana. Oye, y a la chica que hace. Sí, yo le pedí mandarlo mañana en la noche, sí. Era mucho. Era mucho. No, es que la profe se pasa, tiene muchas cosas. Es que claro, si yo dije ya, si lo vamos a hacer, le ponemos introducción con Y nos conclusión faltaron. y listo. Y después me meto a mirar la diapo y caché que pedía comentarios de cada tabla, más otra, una investigación. Y dije, ay, no, ni cagando la casa más de la pasada. Así que me perdí. Pide muchas cosas, se apasiona. No, se pone tanto. Es como redactar la recibirla y Sí, porque esta es la de la investigación de la alimento. Sí, sí, me gusta buscar algo, pero estaba ya.
No, pero Esta semana estaba perdido, me tocó bañar perro grande, cuando ya van a quedar. vamos a ver. Sí, porque fue peor. Bañaron. Qué hermoso, de verdad. Pero bueno, se van a estar todos todavía, así que me salgamos a poner. Le echaba la cara, para meterme a mí. No hace 4 años. Yo odié las reproducciones, solo me salí. Se pone a hacer clase, porque cuando caminan se le va a trabajar en el chancho. Dije al dueño que lo vieron un médico porque el chico tiene menos de un año. Y está resultando como Deberíamos poner la complicación. lenteja, más poroto, más no, tuvimos una discusión con la veterinaria en la práctica y ella me dice que a veces el pastor alemán sí o sí son propensos a discapacidad. Lo único que no está transformado en inglés. Odio cocinar, Sí, pero que es igual es tan grande. es grande, pero que lo que pasa con la modificación genética. Yo creo que el hecho de pensar Que aparte son así. sí, Sí, En cambio, los pastores son como triángulos. le comí primero que cada vez, eso es lo que yo digo. solita, pero pensar en ese rico. Eso es lo mismo que Bueno, se va a ver que se ve, no dice sí, mira, ¿por qué no se las podía? No sé, pero no, pero no me va a decir que era dolor de cabeza. no lo fuiste a Y ver. dice, no, sí. Sí, Sí, se eso, la donde tira la cadera para abajo, pero la rodilla. Sí, y yo no confío, pusimos la mesa, y la pusimos para utilizar el piano, y la rodilla todo es malnutrición, todo entonces la cadera inflamatoria, la articulación, se te salía de mucho y era un perro de 5 años. Bien, pasa pastores Pero, no, 5 años de Victoria, no tuve 5 años de raza, pero nada. pero que los perros de raza grande empiezan a hacer con sus cosas. A una buena y de la salsa de Vale, es como por hipotermia, entonces esa bonita. Dice que nada salía a fumar, así de mal. no hay agua, no hay agua. Oh, no podemos seguir con la Cumplieron 18 años. Yo no tengo ni agua para tomar. Yo tengo toda mi agüita. ¿Cuándo fue eso? No, fue la semana. Porque Se le ya se le debe quedar por la batería. sí.